el machismo es malo. Y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres, le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista todo, pero parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. Un ejemplo, el Consejo de la Economía son 6 cardenales y 6 laicos. Los laicos, 2 varones, por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y 5 mujeres. La cosa cambió así. Había que nombrar vicegobernador en el Vaticano. El gobernador es el cardenal, tiene 80 y... No tiene 80, tiene 78 más o menos, ¿no? El cardenal Vergés, un español, capacísimo. Había sido secretario del cardenal Pironi, un hombre de mucha experiencia, ama la Argentina. Y en vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él se siente mucho más ayudado porque resuelven, las mujeres resuelven y resuelven bien. Una vez recibí a una jefa de gobierno de altísimo nivel, madre de familia, profesional, y después se dedicó a la política y le está yendo bien. Y le pregunté cómo había hecho para resolver un conflicto muy difícil que había habido en ese lugar. Nadie lo podía resolver y ella se las arregló para recibir. La respuesta fue esta, creo que puede ayudar mucho, sobre que es una mujer. Me miró, silencio. ¿Cómo hacemos las mamás? ¿Qué quiso decir? No sé, pero como hacemos las mamás resolvió el problema. Tienen otra metodología las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos y tienen que complementarse. Aquí en Yo Te La Recuerdo, no estamos en Roma ni en Estambul. El gato que se oye de fondo es una gata mía que no sé por qué transición hormonal está pasando y pues posiblemente hoy nos acompañe como fondo musical. Les decía que aquí en Yo Te La Recuerdo estamos conscientes del momento coyuntural a nivel mundial que se está viviendo con la elección del nuevo Papa. Y bueno, hay muchas expectativas con el tema de cuál va a ser la posición que va a tener el recién estrenado León XIV con respecto a la clericalización de las mujeres, tema en el que su antecesor Francisco I había avanzado bastante y tenía una posición bastante favorable, como lo acabamos de escuchar. Y por eso hemos decidido que nuestro capítulo de este mes lo vamos a dedicar a mujeres que han tenido a lo largo de la historia mucho poder en el Vaticano. Una de ellas, muy conocida, pero muy cuestionada su existencia histórica, no sabemos si existió realmente, todavía hay muchas dudas al respecto, es la papisa Juana. Y otra mujer bastante poderosa y bastante temida en el Vaticano de su época, llegó a tener un dominio sobre el alto clero altísimo, sin llegar a tener, obviamente, sin llegar a ostentar la mitra y la casulla, las vestiduras ceremoniales del Papa. Ella se llamaba Olimpia Maidalchini Pamphili, que de Pánfila no tenía nada. El grupo Muy Importante presenta Yo Te La Recuerdo con Karina Tamayo. Bueno, por orden cronológico vamos a empezar primero con la historia de la papisa Juana. Es una historia controversial, misteriosa, es una historia que ha cautivado durante siglos al imaginario popular, que ha sido objeto de infinitos debates y especulaciones y que, a mi parecer, todavía es muy difícil calificar como real o mítica. Juana fue una mujer con ansias infinitas de conocimiento desde temprana edad.
y ese afán, esa naturaleza suya motivada al aprendizaje, hacía que se frustrara porque la sociedad de la época le imponía limitaciones por su género. Ella luchó muchísimo para lograr su anhelo de estudiar. Lo que no sabía es que ese esfuerzo no solamente le iba a traer la compensación, el premio del conocimiento, sino que también la iba a llevar a cimas de poder que jamás pasaron por su cabeza, jamás se imaginó. Unas cimas tan altas que su osadía actualmente se confunde entre los hechos reales y la leyenda que muchos creen todavía. Juana o Joan era una mujer alemana del siglo IX, es decir, los años 800. Sus orígenes son bastante oscuros porque ella misma se encargó de navegar en aguas turbias para poder ocultar su pasado, además de su género real, porque ella se hizo pasar por un hombre para poder acceder a la preparación intelectual en el monasterio benedictino de Fulda, en Alemania, uno de los centros monásticos y académicos con mayor reputación para ese momento, y que, como todo en el ámbito eclesiástico de la época, estaba absolutamente vedado, prohibido para las mujeres. Se consideraba que las mujeres eran de naturaleza pecaminosa e impura. Algunos autores posteriores señalan que Juana posiblemente era hija de un monje y que precisamente por haber crecido en ese ambiente de religiosidad y erudición, ella siempre tuvo esa motivación de estudiar y aprender, así fuera clandestinamente. En este punto es importante señalar que ese travestismo forzado que practicó Juana durante toda su vida no era algo excepcional en esos tiempos. Ella no fue ni la primera, ni la última, ni la única que aplicó eso de esconder su cuerpo entre hábitos religiosos para poder escapar de ese destino obligado que se le imponía a las mujeres para solamente ejercer las labores clásicas del hogar. Si ellas querían aprender y estudiar, tenían que transformarse en hombres, porque en ese momento ni siquiera era legítimo que una mujer supiera leer y escribir. Ahora que otras mujeres ya se hubiesen vestido de hombre antes que Juana para poder acceder a la formación eclesiástica, única formación intelectual válida durante la Edad Media, no le quitaba riesgo ni mérito a su decisión. ¿Por qué? Porque si la descubrían, ella estaba condenada a muerte. Y como ella desde niña sabía cuál era su objetivo y sabía lo que tenía que hacer para lograrlo, se entrenó minuciosamente para comportarse como un hombre. Fue acostumbrándose a imitar los gestos, el caminar y la forma de hablar masculinos. Así, luego de estudiar clandestinamente y de transformarse hasta en su forma de ser en hombre, pudo entrar al mencionado monasterio de Fulda como monje copista. Todos los autores que han estudiado la historia de Juana coinciden en que era muy inteligente y astuta. Así que ella logró ese objetivo de transformarse en un monje estudiado y lo hizo de una manera tan eficaz que empezó a escalar posiciones. Ella viajó por muchos monasterios, conoció a personajes famosos del momento como la emperatriz Teodora de Bizancio, el rabino y médico Isaac Israeli y al rey de los francos, Carlos el Calvo. Poco a poco, paso a paso, Juana dio ese salto monumental de su Maguncia natal a Roma, al Vaticano. Pronto, allí en el Vaticano, su talento comenzó a brillar. Juana empezó a destacarse de una manera tal que entre las altas élites clericales ella se hizo de un nombre y llegó a ser secretaria,
secretario de Asuntos Internacionales del Papa León IV. Sin imaginarse nadie que era una mujer, llegó el momento en que fue elegida como papa de manera unánime. El año en que esto pasó y el nombre papal que Juana adoptó todavía están en debate. Muchos dicen que fue en el año 855 y que ella pasó a llamarse Benedicto III, pero otras fuentes señalan que el año de su elección fue el 872 y que el nombre papal que asumió fue el de Juan VIII. Eran tiempos muy convulsos para la Iglesia Católica y por eso no se ha terminado de definir cuál fue el hipotético personaje papal que Juana ocupaba. Detalles aparte, en esta nueva etapa de su vida, Juana tuvo que redoblar el esfuerzo en el uso de fajas y compresas de tela para disimular sus curvas, para que nadie se diera cuenta de sus ciclos menstruales, mientras al tiempo cumplía a cabalidad con todas sus obligaciones papales. Todo parecía ir muy bien para Juana. Era un papa muy respetado y estimado por su sabiduría y erudición. Pero bueno, hay un aforismo que dice que puedes engañar a todos por algún tiempo, o a algunos todo el tiempo, pero que es prácticamente imposible engañar a todos todo el tiempo. Cuando tenía más de 2 años, siendo el vicario de Cristo, durante una procesión hacia la Basílica de Letrán, la papisa, que al parecer mantenía una relación clandestina con el embajador de Sajonia, que se llamaba Lamberto, estos nombres de la Edad Media, cayó al suelo en medio de la procesión, retorciéndose de dolor y llenando de sangre todas sus vestiduras ceremoniales. Todo el pueblo de Roma, que la seguía con devoción y cariño en la procesión, entró en pánico. Hasta ese momento habían creído que su querido papa era un hombre fuerte y sano, así que nadie entendía ese colapso repentino en el que había caído. Hasta que, cuenta la leyenda, que un bebé recién nacido empezó a asomarse entre los ropajes papales. Ahora sí es verdad que el desconcierto general se agravó. ¿Un papa en labor de parto era un milagro divino o era un fenómeno endemoniado? No era ninguno de los dos. Simplemente era una parturienta común y corriente. Eso sí, era una mujer con una habilidad extraordinaria para hacerse pasar por un hombre. La indignación general y el horror convirtieron a aquella multitud piadosa en una turba cruel y llena de furia. No tardaron en linchar a Juana y a su bebé de la manera más despiadada posible. Cuentan que los restos de la madre y el hijo fueron abandonados como un despojo en el suelo sagrado del Vaticano, porque nadie se molestó en recogerlos y darles cristiana sepultura. Hasta aquí la leyenda, pero obviamente la pregunta crucial ¿es esto una historia real? La historia oficial de la Iglesia no habla del papado de Juana por ninguna parte. Pero bueno, esto no es un indicador de que su existencia sea histórica o no, porque ya la Iglesia tiene un historial de haber utilizado en otras ocasiones el recurso archiconocido del damnatio memorae o condena del recuerdo, una estrategia de barrido que busca borrar cualquier registro histórico acerca de alguna persona que la Iglesia pueda considerar como inconveniente o indeseable. Además, precisamente en Maguncia, localidad alemana donde se cree nació Juana, está una de las bibliotecas de libros y manuscritos medievales más grandes del mundo, que incluyen más de 100 de obras que confirman como real la historia de la papisa. Pero hoy día
La generalidad de los historiadores considera que la papisa Juana es algo así como lo que llamaríamos un fake news medieval, por falta de pruebas contemporáneas que respalden esta hipotética vida. Aparte de que se han detectado inconsistencias, contradicciones y datos imposibles de contrastar. Las fuentes disponibles más antiguas que hacen referencia a estos hechos, como los escritos de los dominicos Jean de Mély y Martín de Opava, datan del siglo XIII, es decir, 400 años después de haber acontecido todos estos hechos. Sin embargo, este Martín de Opava, o Martini Poloni, o Martín el Polaco, como también era conocido, aparte de ser un cronista muy confiable, también fue confidente de muchos poderosos de la Iglesia. Y en su libro llamado Crónica de los Papas, incluye a una papisa llamada Ioannes. Y dice que su pontificado fue un mandato bastante exitoso, hasta que sucedió el trágico final que ya contamos. Además señala que su papado fue excluido de las listas oficiales de papas debido a que era de sexo femenino. Entonces, la historia de la papisa navega en demasiadas incertidumbres importantes, aunque esto no fue obstáculo para que la supuesta leyenda ganara relevancia, porque hasta el famoso autor del Decamerón, Giovanni Boccaccio, incluyó a la papisa en su libro De Mulieribus Claris, sobre mujeres famosas. Otro argumento que se utiliza para desvirtuar la historia de la papisa es que es un relato fabricado durante el período de la Reforma, el movimiento luterano que dio origen al protestantismo, y es un relato que se usaba para criticar veladamente y desacreditar al papado, minando la autoridad moral de la Iglesia. Claro, todo esto sí se ve desde la perspectiva de ese momento histórico, cuando concebir cualquier liderazgo femenino era una idea absolutamente aberrante y escandalosa. Pero es innegable que es una historia fascinante más allá de su veracidad. A su vez, es una historia que ha generado otros mitos igual de interesantes, como la figura del Palpati, que hoy día también es puesta en duda, y el uso real que podría haber tenido la silla conocida como sedia stercorari. Esta es una silla que todavía se conserva en los museos vaticanos con un orificio en el medio del asiento. Se dice que cuando un papa era elegido en cónclave, el siguiente paso, lo inmediato que se hacía, era sentar al papa en esa silla, de manera tal que por ese orificio colgaran los testículos. Y había un clérigo especialmente designado, que era el llamado Palpati, para introducir la mano debajo de la silla y verificar la virilidad del nuevo papa. Este supuesto ritual, que habría sido implementado luego del escándalo de la papisa, actualmente se considera más una creación satírica que un hecho real, porque no hay pruebas de que ese mueble se usara con ese propósito, añadiendo más motivos para dudar de la veracidad histórica de la vida de la papisa. Pero sí ha habido mujeres muy poderosas a lo largo de la historia del Vaticano, aunque no hayan alcanzado a llevar el anillo del pescador. A continuación vamos a conocer a una de ellas, que llegó a ejercer tanta influencia sobre la iglesia de su tiempo que era temida por todo el cuerpo cardenalicio, y como del temor al rencor hay muy poca distancia, algún cardenal llegó a decir indignado sobre ella que el gobierno de Roma estaba en manos de una prostituta. Afirmación bastante inmerecida, como veremos. Olimpia Maidalchini Pamphili, también conocida como Donna Olimpia, fue una mujer que desafió las reglas del poder en el siglo XVII y se convirtió en la papisa de Roma. Fue un personaje poderoso y controvertido que llegó a manejar magistralmente los hilos del poder más absoluto
en una época en la que las mujeres rara vez alcanzaban posiciones de autoridad. Ella lleva una vida llena de ambición, astucia y maniobras políticas, y eso la convierte en una de las figuras más fascinantes de la historia romana. Empecemos desde la infancia de Olimpia. Ella nació el 26 de mayo de 1591 en Viterbo, Italia, en una familia noble pero con recursos limitados. Los padres de Olimpia eran Sforza Maidalchini, que era un condottiero, que era el nombre fino para decir mercenario, y su madre, Vittoria Gualterio, pertenecía a la aristocracia de Orvieto y Roma. Desde pequeña, Olimpia siempre mostró una personalidad fuerte y determinada, y lo que hizo en su adolescencia nos lo va a ilustrar perfectamente. Resulta que era costumbre de estas familias que eran de abolengo, pero que no estaban pasando buenos momentos, destinar todo su patrimonio para el primogénito mayor. ¿Y qué pasaba con las hijas hembras en este caso? Bueno, salía más barato mandarlas a un convento que buscarle una dote suficiente para un matrimonio digno. Y ese era el destino que los padres de Olimpia tenían para ella y para sus dos hermanas. Olimpia desde siempre supo que su destino no era la vida religiosa. Ella soñaba con el poder, la influencia, la riqueza, y para evitar esta opción ella se resistió, pero sus padres no la consideraron en la toma de las decisiones. Bueno, Olimpia es enviada al convento con sus hermanas, pero ella tenía un plan. Resulta que ella, estando en el convento como novicia, acusa a su confesor de haberle hecho propuestas indecentes, cosa que todo el mundo le creyó porque ella era una joven muy atractiva en ese momento. El religioso, el clérigo, fue suspendido de sus ministerios y aunque no hubo nunca evidencias objetivas, el escándalo fue tal que ya ningún convento quiso admitir a Olimpia y así ella se salió con la suya. Se cuenta que muchos años después, cuando ya Olimpia era la mujer poderosísima que llegó a ser en el Vaticano, ella trató de compensar a este clérigo que ella había difamado y le consiguió un obispado. Así que era una mujer que sabía resarcir los daños, ¿no? Este acto de rebeldía o autodeterminación de Olimpia, como cada quien lo quiera ver, sucedió cuando ella tenía unos 15 años. Apenas 2 años después, Olimpia logra seducir, bueno, no digamos seducir, no sabemos los detalles, pero sí conquistó a uno de los hombres más ricos de Viterbo. Él le llevaba más de 25 años y se llamaba Paolo Nini. Se casan, pero el matrimonio no dura más de 3 años porque Paolo muere, heredando así Olimpia una fortuna importante y así se convierte en una mujer joven con independencia y poder. Este evento marcó el inicio de su ascenso social y político. Con esos dos factores fundamentales para ser independiente, que es dinero y poder, Olimpia comienza a buscar alianzas estratégicas para consolidar su influencia. Unos años después, cuando ya Olimpia tenía 21 años, en 1612 contrae matrimonio por segunda vez, ahora con Panfilio Panfili, también con una diferencia de edad importante, le llevaba 27 años. Él era miembro de una familia noble e influyente de Umbría. Este matrimonio favoreció mucho a Olimpia porque la ayudó a introducirse en los entornos de la nobleza romana, además de que la conecta con su cuñado, Giovanni Battista Panfili, un abogado brillante pero bastante indeciso,
que ya pertenecía a la curia y que más tarde haría una carrera meteórica hacia el papado. Olimpia jugó un papel clave en la carrera eclesiástica de Giovanni, o Gian Battista, como también era conocido, financiando con sus propios medios el ascenso de su cuñado dentro del Vaticano, asesorándolo y mimándolo con lujos y asegurándose de que fuera escalando en la jerarquía del Vaticano hasta obtener el título de cardenal en 1629 a través de sobornos generosos a las personas adecuadas. Su segundo marido, Panfilio Pamphili, muere en 1639 y es entonces cuando Olimpia se convierte en la principal asesora de su cuñado Gian Battista. Se fue desarrollando una relación tan estrecha entre estos dos cuñados que hicieron surgir los rumores de que eran amantes, afirmación que actualmente ha sido descartada por los historiadores más serios. En 1644, 5 años después de la muerte de Panfilio, muere el Papa Urbano VIII y el cónclave que se convocó para elegir a su sucesor estuvo bloqueado durante 2 meses. Olimpia, que como sabemos era una mujer muy determinada, ya se estaba impacientando, así que intervino directamente, logró colar de contrabando una oferta de soborno para uno de los cardenales que era determinante en la decisión, y así se aseguró la elección de su cuñado, que pasó a ser el Papa Inocencio X, a pesar de que no todos los cardenales estaban muy entusiasmados, que digamos, con esta elección. ¿Por qué? Porque todos sabían que Gian Battista era un hombre inteligente y devoto de la justicia, pero también conocían la influencia absoluta que sobre él tenía su cuñada, tan absoluta que llevó al cardenal Alessandro Bicchi a afirmar muy enojado: «Señores, acabamos de elegir a una papa». A pesar de todo y de todos, desde ese momento, Olimpia comenzó a ser llamada la papisa y se erigió como la principal consejera del Papa, su mano derecha. No había ningún asunto que llegara a oídos del Papa que antes no hubiera sido evaluado por Donna Olimpia. De esta manera se convirtió en la mujer más poderosa de Roma, manejando tanto asuntos políticos como financieros del Vaticano. Desde el principio del papado de su cuñado, Donna Olimpia tomó el control prácticamente absoluto del Vaticano. Ella ejercía su poder sobre las decisiones políticas clave, participaba en los nombramientos eclesiásticos de alto nivel e incluso llegó a acumular una gran fortuna porque manejaba a su criterio las finanzas vaticanas, a su conveniencia. Era temida y respetada dentro de la Iglesia. Su perspicacia política le granjeó tanto admiración como resentimiento, y su influencia era tan grande que algunos cardenales la llamaban la papisa, porque decían que era la verdadera gobernante de Roma. Su influencia era innegable, y en Roma se llegaron a acuñar medallas con su imagen portando la tiara papal, sentada en el trono de San Pedro en el anverso de la medalla, y en el reverso la imagen del Papa, tejiendo apaciblemente como cualquier matrona. Todo el cuerpo cardenalicio la detestaba. El cardenal Sforza Pallavicino se horrorizaba del poder monstruoso de una mujer en el Vaticano. Un cronista de la época se lamentaba de que nunca antes se había oído ni visto que los papas se dejaran gobernar de forma tan absoluta por una mujer. En Roma aparecían en los edificios públicos letreros con la leyenda Papa Olimpia I. Algunos miembros de la curia no se avergonzaron en proclamar públicamente que aquella matrona viuda, de rostro redondo y cuerpo corpulento, mantenía trato carnal prácticamente incestuoso con su cuñado, el anciano papa. Pero es más veraz afirmar que en vez de ser la amante de Inocencio X, Olimpia era la amante del Vaticano,
del poder que allí se manejaba, al que se dedicaba en cuerpo y alma todos los días, desde el amanecer hasta casi la madrugada. Sin embargo, su control sobre la riqueza del Vaticano dio lugar a acusaciones de corrupción y codicia. Es que Olimpia, además de controlar los nombramientos eclesiásticos, también acumuló una gran fortuna mediante la venta de cargos dentro de la iglesia. Incluso ella llegó a crear una red de espionaje para eliminar a sus enemigos políticos, conocida como la Orden Negra, que se encargaba de neutralizar a los espías de Francia en Roma. Era obvio que Olimpia no estaba libre de pecado, precisamente. Donna Olimpia practicó el nepotismo, algo que era habitual en la Santa Sede, para impulsar a su familia. El mismo año que llegó a Roma, el Papa nombra a Camillo Pamphili, hijo de Olimpia, como cardenal nepote. Es decir, era un cargo que en esa época se estilaba y era un cardenal, sobrino del Papa, que se desempeñaba como una especie de secretario personal. Además, también lo designó como legado apostólico en Aviñón. 3 años más tarde, cuando Camillo renuncia al cardenalato para casarse, el nuevo cardenal nepote es Francesco Maidalchini, sobrino de Olimpia, a quien sucederá más tarde Camillo Astali, otro sobrino de Olimpia. Además, en 1645, el Papa concedió a Olimpia el título de Principessa de San Martino al Cimino, una abadía en ruinas cerca de Viterbo que ella se encargó de reconstruir y dotar hasta volverla un palacio. A pesar de las críticas en las altas esferas romanas, Olimpia fue también una mecenas de las artes y desempeñó un papel importante en la configuración de la Roma barroca. Patrocinó a artistas, músicos, dramaturgos y escultores. Contribuyó a la construcción de la Plaza Navona, incluida la magnífica Fuente de los 4 Ríos, diseñada por Bernini. Su legado aún puede verse en los grandes palacios e iglesias de Roma, que ella ayudó a financiar y a desarrollar. Pero, así como era odiada en las élites clericales, Olimpia Maidalchini Pamphili era admirada entre las mujeres de toda Europa en su época. Fue una estrella de rock barroca. Iban de todos los rincones del continente a Roma a esperarla en las afueras de su palacio para aplaudirla y llamarla a gritos cuando la veían pasar en su carruaje. Todas esas mujeres entendían que era una hazaña monumental que una mujer de orígenes modestos hubiese podido llegar a una posición de máximo poder en una institución donde las mujeres no tenían ni tienen aún ningún poder. Parece que también gobernaba con una conciencia de género inusitada para la época, porque está documentado que proporcionaba regularmente comida y leña a los conventos de monjas. Además, puso bajo su protección a las prostitutas de la ciudad y para que todos lo supieran, les permitía a ellas usar su escudo en sus puertas y carruajes. No solo eso, también construyó 250 casas que entregó a las niñas pobres como dote para que pudieran casarse y así no se vieran obligadas a ingresar en un convento si no querían o convertirse en prostitutas. Bueno, y como hay una canción por ahí que dice que todo tiene su final, la decadencia del poder de la papisa comienza en 1652, cuando el Papa toma un nuevo favorito, el nuncio de Colonia, Fabio Chigi, hombre que era conocido por su integridad moral y que también era totalmente adverso a la cuñada de Inocencio X. Chigi es nombrado cardenal y secretario de Estado, lo cual comenzó a mermar el espectro de acción de Olimpia. A finales de 1654, 2 años después, el Papa octogenario enferma gravemente.
Olimpia logra convencerlo de que hay que trasladar el oro del Vaticano que estaba en el castillo de Sant'Angelo a los aposentos papales, por razones de seguridad patrimonial. Allí fue escondido en unos baúles que se guardaron debajo del lecho del pontífice. Llega el año 1655. Los rumores sobre la rapacidad de Olimpia se hacen más fuertes. La gente susurra que durante la agonía de su cuñado, la papisa comienza a desvalijar las estancias papales y que su codicia llega hasta tal punto que cuando el papa muere el 7 de enero, ella le prohíbe a todo el mundo el acceso al dormitorio para poder sacar de allí esos baúles llenos de oro que Inocencio escondía bajo su cama, con el cadáver aún caliente presente. En el Vaticano, la tradición pautaba que los gastos funerarios de un papa debían ser pagados por su pariente más cercano. En este caso era Olimpia, pero ella, con el argumento de ser una pobre viuda sin recursos, se negó a enterrar dignamente a su cuñado. El cuerpo cardenalicio en pleno no sabía qué hacer. Y lo único que se les ocurrió fue arrojar el cadáver de Inocencio en un almacén de la Basílica de San Pedro, donde se deterioró rápidamente y hasta fue alimento de ratas. Y a falta de parientes, a veces son los amigos quienes nos socorren. Un sirviente del Papa, movido quizá por la compasión, se procuró un ataúd barato y enterró en una tumba anónima al Papa, en el sótano de la iglesia, de manera precipitada, casi clandestina y sin ninguna pompa. El nuevo papa electo es precisamente Fabio Chigi, el favorito del recién fallecido Inocencio, y toma el nombre de Alejandro VIII. Olimpia intenta mantener su influencia y poder, buscando congraciarse con Alejandro, pero los cardenales se aseguraron de que no recuperara el control del Vaticano. No, señor. Fue expulsada de la corte papal, obligada a dejar Roma y se retiró a San Martino al Chimino. La curia abre una investigación para develar los actos de corrupción de la otrora poderosa papisa. Pero Olimpia, siempre tan acertada en sus movimientos estratégicos, aún en contra de su voluntad, les gana la movida final. Aunque se consideraba a salvo de la peste bubónica en su remoto palacio campestre, el pertinaz microbio la alcanzó y falleció víctima de la peste en 1657, antes de concluirse las indagaciones, abandonada por su servidumbre que había huido por miedo ante la posibilidad del contagio. Acá en Yo Te La Recuerdo creemos que Olimpia Maidalchini fue una mujer de feroz ambición, aguda inteligencia y encanto avasallante, claramente. Con una personalidad calculadora y fría que podía ser escalofriante, sí, muy codiciosa también, pero además está claro que protegía de la injusticia al más débil. Ahora, todas estas características que vimos en esta mujer las tuvo en común con muchos papas de la historia, ¿verdad? Por eso creemos que Donna Olimpia tiene muy bien ganado el título de papisa, aunque nunca haya pasado por un cónclave. Poco después de su muerte, la Iglesia Católica se movilizó para erradicar el escandaloso recuerdo de esta audaz mujer que los había gobernado a todos. Olimpia Maidalchini Pamphili desafió las normas de su época y dejó una huella imborrable en la historia del Vaticano, una de las instituciones que proverbialmente ha sido más dominada por los hombres en el mundo. A pesar de los intentos de la Iglesia por borrar su legado para evitar el bochorno que implica recordar que una mujer atrevida llegó a gobernarlos a todos, esta principesa sigue siendo una de las mujeres más influyentes y polémicas de la historia del Vaticano. Su vida ha sido objeto de estudios, novelas, y su figura fue inmortalizada en esculturas y retratos como el que le hizo Diego Velázquez y que se creyó perdido por más de 300 años para luego ser recuperado
y subastado por Sotheby's por más de 2.7 millones de euros. Así entonces vemos que Donna Olimpia sigue siendo una de las mujeres olvidadas más famosas de todos los tiempos. Así, querida audiencia, llegamos al final de este capítulo especial. Pedimos una licencia a nuestros oyentes habituales, con los cuales siempre recalcamos que este podcast se dirige a mujeres iberoamericanas olvidadas por la historia, pero quisimos saltarnos un poquito en esta oportunidad, esta frontera, de manera excepcional. Para el próximo episodio volveremos a nuestro ámbito usual, porque consideramos, como lo dijimos al principio, que entre tantas de las cosas que están sucediendo en nuestro planeta en este momento, era importante hablar de que en la iglesia sí ha habido mujeres que se han destacado, para bien, para mal, pero allí han estado, no han sido simplemente una figura marginal. Por eso estamos aquí, para recordarnos lo que hemos sido, porque este es un podcast para hacer memoria. El grupo Muy Importante presentó Yo Te La Recuerdo.